Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del autismo, que es, bastante complejo. Sí que lo es. Tenemos aquí varios textos muy interesantes, desde las primerísimas descripciones clínicas allá por los años 40 hasta la genética más reciente, y cómo ha ido cambiando la forma de diagnosticarlo. Exacto. La idea es intentar entender un poco mejor cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Nuestra visión del autismo. Precisamente. Vamos a ver cómo se identificó al principio, qué nos va diciendo la genética sobre las causas. Aunque ya te adelanto que fácil no es. Me imagino. Y luego cómo los manuales, el DSM sobre todo, han intentado, definir y clasificar algo que es súper diverso. Es un viaje curioso, la verdad, desde esas primeras observaciones casi a ojo hasta hoy. Pues suena genial, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿te parece? Por esas figuras que primero le pusieron nombre. Venga, Tenemos a dos que son clave, Leo Kanner y Hans Asperger. Publicaron casi a la vez en los 40, pero curiosamente no se conocían entre ellos. ¿qué destacaban, en lo que observaron? Pues Kanner, en su artículo del 43, describe a 11 niños, y lo que él veía era como una incapacidad para relacionarse de forma normal. Así, desde el principio de la vida. Ya. Y usa dos conceptos que se hicieron famosos: la soledad autista extrema y esa insistencia obsesiva en la invarianza. O sea, una necesidad brutal de que todo siguiera igual, de que nada cambiase. Qué curioso eso de la invarianza. Sí, y sus descripciones son, muy vívidas. Kanner creía que estos niños, pues que venían al mundo ya sin esa chispa de conexión social que uno espera, ¿no? Sí, las fuentes que tenemos mencionan casos, muy llamativos, como el de un tal Donald T. Ajá, que tenía una memoria increíble, para listas, para poemas religiosos, pero luego para usar el lenguaje en el día a día, fatal. Muy literal. ¿Sabes? Cuentan que dijo sí una vez para que su padre lo subiera a hombros. Y se quedó con eso. Y ya, sí significaba eso para él. Y la fascinación por cosas que giran, moviendo la cabeza, saltando. Describe un mundo interior muy, muy particular. O el caso de Paul G., que no decía yo, hablaba de sí mismo como tú, Anda. y repetía frases que había oído, avisos, comentarios, pero fuera de contexto. Kanner también se fijó en eso de que parecían tratar a la gente, o partes de la gente, como si fueran objetos, sin ese enganche emocional. Hay un detalle que comentan Kanner y algunas madres, como la de Richard Murroff, que me parece súper revelador. ¿Cuál? Esa falta de postura anticipatoria al ir a cogerlos en brazos, como que el cuerpo del bebé no se preparaba para que lo levantaran. Ah, sí, es verdad. Un indicio muy, muy temprano de esa dificultad en la conexión social de la que hablaba Kanner. Exacto, esa falta de ajuste del cuerpo. Y Kanner, ya describió las rarezas del lenguaje, aunque al principio no le dio tanta importancia central, 3 de sus 11 casos no hablaban nada. Nada. Y los otros, pues eso, ecolalia, repetir lo oído, lenguaje súper literal, problemas con los pronombres como Paul G. Y justo un año después, 1944, al otro lado del charco, Hans Asperger publica sobre la psicopatía autista en la infancia. Pero su trabajo tardó mucho en conocerse fuera de Alemania, ¿no? Sí, muchísimo. Hasta los años 80 o 90, gracias sobre todo a Lorna Wing y Uta Frith, no se difundió de verdad en el mundo angloparlante. Qué curioso. Asperger también vio esas dificultades sociales profundas y la necesidad de que el entorno no cambiara, muy parecido a Kanner en eso. Pero los niños que él describió, como un tal Harold L. o Helmut L., solían tener un lenguaje muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, muy desarrollado, aunque a veces un poco formal, pedante incluso, y unos intereses súper intensos, muy específicos. Les llamaba a sus pequeños profesores porque te soltaban una charla sobre su tema. Pequeños profesores. Qué bueno. Es interesante el contraste con Kanner. Sí, Asperger no vio tanto retraso en el lenguaje. De hecho, sus casos solían hablar pronto, pero sí notó un habla peculiar, como muy adulta, o en un caso hasta en verso. ¿En verso? Sí. Y apuntó otras cosas. Cierta torpeza motora y, muy importante, la posible influencia familiar. Sugería ya una base biológica, constitucional. O sea que ya veía un patrón en las familias. Efectivamente. Asperger decía que, en los casos que pudo mirar más de cerca, encontraba rasgos parecidos, más leves quizás, en los padres o familiares. A menudo gente de profesiones intelectuales, decía. Ajá. Y eso le hizo pensar en la genética.
Y es muy llamativa su idea de la personalidad autista como una variante extrema de la inteligencia masculina. Ya vio que era más frecuente en chicos. Estudió más de 200 casos, ¿eh? Vaya. ¿Y ambos, Kanner y Asperger, se empeñaron en diferenciar esto de la esquizofrenia infantil, que era lo que se diagnosticaba entonces? Claro, era el diagnóstico estrella. Aunque Bleuler ya había usado autismo para la esquizofrenia, ellos lo veían como algo distinto, del desarrollo, desde el principio. Y no podemos olvidarnos que las fuentes lo mencionan a Gruña Sukhareva, una psiquiatra infantil rusa, Ah, sí. que ya en 1925, fíjate, publicó descripciones súper precisas de niños con rasgos clavaditos a los que Kanner y Asperger describirían después. Incluso notó diferencias entre niños y niñas. ¿De verdad? En 1925. En 1925. Una pena que su trabajo se quedará en el olvido en Occidente tantísimos años. Increíble. Ideas que surgen y se pierden. Bueno, mencionabas que Asperger ya sospechaba de lo familiar. Eso nos lleva de cabeza a la genética, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia sobre las raíces biológicas según estos textos? Aquí la cosa se puso seria a partir de los 70. Los estudios familiares y epidemiológicos empezaron a mostrar, vamos, sin duda, que el riesgo de tener autismo es mucho mayor si ya hay alguien en la familia con el diagnóstico. O sea, que se repetía en familias. Mucho más. Las fuentes dan cifras distintas de riesgo para los hermanos, pero todas apuntan a lo mismo. Un riesgo bastante más alto que en la población general. Entiendo. Y si hay más riesgo en familias, la pregunta es, ¿cuánto pesa la herencia? Ahí los estudios de gemelos son clave, ¿verdad? Son la prueba del algodón en genética, sí. Los textos citan trabajos pioneros como el de Folstein y Rutter del 77 y otros después. La clave es comparar gemelos idénticos, los monocigóticos, MZ, que comparten el 100% de genes, con los mellizos, los dicigóticos, DZ, que comparten como el 50%, igual que hermanos normales. ¿Y qué salió? Pues salió algo muy contundente. Los gemelos idénticos tenían una probabilidad altísima. Hablamos de cifras del 80%, incluso más en algunos estudios, de que si uno tenía el diagnóstico, el otro también. ¡Ostras! Tanto. Muchísimo. Y en los mellizos, esa probabilidad era bajísima en comparación. Algo mayor que en la población general, sí, pero nada que ver con los idénticos. Eso sí que es un indicio fuerte, fuerte de que la genética está ahí metida. Sin duda. Esa diferencia tan bestia entre idénticos y mellizos es de las pruebas más sólidas que hay de una base genética importante. Ahora, ojo, eso no quiere decir que sea solo genética, ni que sea simple. Claro, porque supongo que no se ha encontrado el gen del autismo, ¿o sí? ¿Qué va? Ojalá. Todo indica que es mucho más lioso, una herencia poligénica, Poligénica. que no es un solo gen, sino la suma de muchos genes, cada uno poniendo un poquito de riesgo, digamos, y probablemente interactuando también con cosas del ambiente que aún no entendemos bien. Lo que sí se ha encontrado es que el autismo aparece más a menudo junto a algunos síndromes genéticos que ya conocíamos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porcentaje, quizás un 6-8% de los chicos con autismo también tienen este síndrome, aunque la relación exacta, bueno, todavía se debate. Ya. También nombran la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, y un caso muy interesante es el síndrome de Rett. Ah, sí, que antes estaba en el DSM-4 como un tipo de TGD, ¿verdad? Exacto. Pero luego se descubrió su causa genética concreta, mutaciones en un gen, el MCP2, en el cromosoma X. Y aunque las niñas con Rett pueden tener rasgos autistas al principio, su evolución, su deterioro, es muy diferente. Entiendo. Por eso, aunque se sabe la causa genética, ya no se ve como un subtipo de autismo en el DSM-5. El descubrimiento del gen de Rett es un ejemplo de cómo la genética puede aclarar diagnósticos. Pero en el autismo en general, el panorama es mucho más difuso. Genes implicados. Sí, refleja bien la investigación de la época. Buscaron pistas por todos lados. En el cromosoma X, claro, por lo de que es más común en chicos, en genes de la química cerebral, como los de la serotonina o la dopamina, porque se veían niveles raros en algunas personas con autismo. E incluso en genes maestros que dirigen cómo se forma el cerebro al principio, como unos llamados engrailed, EN1, EN2, que son importantes para el cerebelo. También mencionan estudios de neuroimagen que ya veían diferencias, como un cerebelo más pequeño en algunos casos, que podría tener que ver con la genética. ¿Y cuál fue la conclusión de toda esa búsqueda de genes concretos? Pues que a pesar de darle muchas vueltas y encontrar algunas pistas, no hubo una respuesta fácil. No hay un gen del autismo. Los resultados muchas veces no coincidían entre estudios.
Vaya. Lo que quedó clarísimo es que la base genética es real y potente. Eso lo demuestran los estudios de familias y gemelos. Pero es súper compleja. Muchos genes distintos interactuando de formas que, bueno, que apenas empezamos a rascar. La conclusión es, la genética importa, y mucho, pero no es un interruptor simple de on-off. Vale. Entender la biología es una parte, pero luego está el día a día, ¿no? Para las familias, los médicos, los profes. Definir y diagnosticar es clave. El texto de Folkmar y McPartland repasa la historia de los manuales, sobre todo el DSM. ¿Por qué es tan importante seguirle la pista a cómo han cambiado las etiquetas? Es que es básico, fundamental. Piensa que un sistema de diagnóstico claro, fiable, es la base para casi todo. Para que los investigadores sepan de qué hablan y puedan comparar. Claro. Para que los profesionales se entiendan, para que las familias comprendan qué pasa. Y, ojo, para el acceso a ayudas, a terapias, a apoyos educativos, que muchas veces dependen de tener un papel con un diagnóstico. ¿Es verdad? Antes del DSM-3, que salió en 1980, era un lío tremendo. Cada uno iba por libre con sus criterios. Imposible comparar nada. Entonces, el DSM-3 fue un antes y un después. Totalmente. Un hito. Primero porque reconoció el autismo infantil como un trastorno generalizado del desarrollo, TGD, y lo separó por fin de la esquizofrenia infantil. Ajá. Segundo, porque se basó en describir lo que se ve, en criterios observables, y dejó de lado las teorías sobre las causas, como aquellas ideas de las madres nevera, que tanto daño hicieron. Uf, sí. Y tercero, metió un sistema multiaxial para anotar otras cosas importantes. Pero tenía sus pegas según el texto. Era monotético. ¿Eso qué quiere decir? Pues que era como una lista de la compra súper estricta. O cumplías todos los criterios de la lista o nada. O tenías el diagnóstico o no lo tenías. Ah, vale. Y eso lo hacía muy rígido, sobre todo porque el autismo se ve de formas muy distintas y cambia con la edad. Entiendo. Y por eso lo revisaron en 1987 con el DSM-3R. ¿Qué cambió ahí? Pues cambios importantes. Pasó a llamarse trastorno autista, reconociendo que no era solo cosa de niños. Y lo más gordo, adoptó criterios politéticos. ¿Politéticos? Sí, imagina que en vez de una lista estricta, es más como un buffet libre. Ajá. Había una lista más larga de posibles síntomas en 3 áreas: social, comunicación, intereses restringidos, y solo tenías que cumplir un número mínimo de ellos, con algunos obligatorios en cada área, para tener el diagnóstico. Daba más juego para incluir la diversidad. ¿Y funcionó mejor ese enfoque tipo buffet? Tenía sus ventajas, sí, más flexibilidad, pero también inconvenientes. El texto dice que algunos estudios vieron que, vale, era más flexible, pero igual incluía a gente que no tenía un autismo tan puro, digamos. Subían los falsos positivos, sobre todo si había discapacidad intelectual. Ya. Y además empezó a separarse de la clasificación internacional de la OMS, la CIE-10, y eso complicaba comparar estudios a nivel mundial. Y así llegamos al DSM-4 del 94. Ese sí que duró tiempo, ¿eh? Mucha gente lo conocerá. Y que fuera compatible con la CIE-10. Hicieron revisiones de estudios de un ensayo de campo enorme con casi 1000 personas en distintos países para probar los criterios. Vaya. Mantuvo la estructura de 3 áreas: social, comunicación, intereses, conductas repetitivas y los criterios politéticos. Necesitabas cumplir 6 síntomas de una lista de 12, con un mínimo en cada área. Y aquí es donde entraron oficialmente los subtipos dentro de los TGD, ¿no? El síndrome de Asperger y todo eso. Exacto. El DSM-4 creó esa familia TGD con 5 miembros: el trastorno autista, el clásico, el síndrome de Asperger sin retraso en lenguaje ni cognitivo, el trastorno desintegrativo infantil, una regresión muy fuerte, el síndrome de Rett, que luego vimos que tenía causa genética, y el cajón desastre. El TGD no especificado. Ese, el PDD-NS en inglés. Para los casos que no encajaban bien en los otros, pero que claramente estaban en el espectro. Este sistema con subtipos parecía un intento de capturar mejor la variedad, ¿no? Pero entonces, en 2013, llega el DSM-5 y ¡zas! Cambio radical. ¿Por qué volvieron a una categoría única de trastorno del espectro autista? Pues sí, fue un cambio de concepto importante. La idea detrás del DSM-5 fue que, bueno, la investigación no había conseguido demostrar que esos subtipos fueran realmente entidades distintas y estables. ¿Ah, no? Muchas veces era súper difícil distinguir entre Asperger y autismo de alto funcionamiento, o entre el TGD-NS y los otros. Así que dijeron, mira, quitamos los subtipos y creamos una sola categoría: trastorno del espectro autista.
TEA. Vale. Fusionaron lo social y la comunicación en un solo dominio, porque vieron que van súper ligados. Y mantuvieron el dominio de intereses y conductas restringidas repetitivas, pero añadiendo explícitamente las cosas sensoriales. ¡Anda! Lo de las sensibilidades a sonidos, luces, texturas. Exacto. Hipo o hiperreactividad. Algo que Kanner ya había descrito, pero que no estaba formalmente en los criterios hasta ahora. ¿Y los criterios en sí, más fáciles o más difíciles de cumplir? En general, más estrictos. Sobre todo en el área social y de comunicación. Ahora tienes que cumplir criterios en las 3 subáreas de ese dominio. Reciprocidad social, comunicación no verbal y relaciones. O sea, ahí volvimos a la lista de la compra. Un poco sí, para esa parte necesitas cumplir las 3 cosas. Para los intereses y conductas sigue siendo más tipo buffet. Necesitas 2 de 4 tipos posibles. Ya. También insistieron en que los síntomas tienen que estar ahí desde pequeño, aunque igual no se noten del todo hasta más tarde. Y añadieron los especificadores, nivel de apoyo necesario, 1, 2 o 3, y si hay o no discapacidad intelectual o problemas de lenguaje. Aquí es donde la cosa se puso interesante, porque este cambio, claro, generó un montón de debate y estudios para ver qué pasaba en la práctica. ¿Qué dicen esos estudios que revisan Volkmar y McPartland? Pues la tendencia que señalan es, bueno, un poco de cal y arena. Por un lado, parece que los criterios del DSM-5 son más específicos, Específicos. que aciertan más al identificar los casos de autismo más claros, los nucleares, y reducen los falsos positivos de antes. Pero por otro lado, parecen ser menos sensibles, ¿Y eso qué significa? pues que corren el riesgo de dejar fuera a gente que antes sí recibía un diagnóstico, sobre todo los que estaban en los bordes del espectro, los que antes eran Asperger o TGD-NOS, la gente con altas capacidades, o incluso niños muy pequeños donde los intereses repetitivos aún no cantan tanto. O sea que al intentar afinar el centro, igual se estrechó demasiado el círculo y se quedó gente fuera que también necesita apoyo. Y esa es la gran preocupación que se ve. Además, quitar etiquetas como síndrome de Asperger, pues, impactó en la identidad de mucha gente. Claro. Y luego está la norma esa de que si ya tenías diagnóstico con DSM-4, te mantienen el DTA con DSM-5. Eso crea una situación un poco rara donde, en la práctica, están conviviendo 2 sistemas. Y para investigar cuánta gente hay realmente en el espectro, pues complica las cosas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿estamos más cerca de una definición correcta del autismo o no? Lo que está claro es que la definición está viva, ¿sabes? Va cambiando según aprendemos más. Pero también refleja lo difícil que es poner etiquetas a algo tan complejo como la mente humana. Ya. El DSM-5 apuesta por un solo espectro con niveles de apoyo, que tiene su lógica. Pero al perder los matices de los subtipos y ser más rígido en algunos puntos, pues surgen desafíos. Es la tensión de siempre en psiquiatría. Agrupamos todo junto para simplificar, lo que llaman lumping, o dividimos en cajitas más pequeñas para intentar captar las diferencias, splitting. Y mientras tanto, la investigación biológica, la genética, la neurociencia, eso no para. ¿Qué va? Eso sigue a toda máquina. Y es muy probable que las próximas clasificaciones intenten meter más datos biológicos, quizás biomarcadores de genética o neuroimagen, y no basarse solo en observar conductas. Aún falta, ¿eh? Pero parece que vamos hacia una visión más dimensional y biológica. Ha sido un viaje intenso, la verdad. Desde Kanner y Asperger abriendo camino, pasando por esa búsqueda genética tan compleja que nos dice, sí, hay herencia, pero es un lío, hasta los debates de ahora con el DSM-5, intentando ordenar el espectro, pero generando siempre nuevas preguntas. Sí, yo creo que la gran lección es esa, que nuestra comprensión del autismo es dinámica, está en movimiento. Cada cambio en los criterios, como los del DSM-5, intenta mejorar las cosas para la clínica y la ciencia, pero inevitablemente nos hace preguntarnos a quién metemos en la caja, a quién dejamos fuera, y cómo equilibramos esa necesidad de tener una categoría útil con el respeto a la diversidad brutal que hay dentro del espectro. Y para darle una última vuelta, me ha llamado la atención algo que dicen Gasfuentes sobre Asperger, que ya en 1944, al final de su artículo, él pedía un tratamiento educativo excepcional y reconocía el potencial único y el valor social que podían tener estas personas, a pesar de todo. Es verdad. Quizás la pregunta que nos queda ahí flotando, más allá de las etiquetas, es ¿cómo usamos todo lo que sabemos hoy, genética, diagnóstico, experiencias, no solo para definir, sino para construir de verdad entornos educativos, laborales, sociales, donde todas las formas de ser,
todas las neurodivergencias, incluidas las del espectro autista, puedan florecer y aportar eso tan único que tienen. Buena pregunta para cerrar, sí señor. Ahí queda eso.